Hola, bienvenidos a todos a la primera clase de Psicología del Desarrollo. Hoy vamos a estar hablando del libro Psicología del Desarrollo propuestos por los autores Del Val y Madrúa. El primer capítulo se titula El significado del desarrollo en los seres humanos. Bien, tenemos al desarrollo como un fenómeno que está indisolublemente ligado a la vida, pues todos los seres vivos pasan por diferentes etapas desde el nacimiento hasta la muerte. Teniendo en cuenta este enunciado, la pregunta sería, ¿qué nos diferencia a nosotros, seres humanos, del resto de los seres vivos? Bien, la primera característica es nuestra capacidad de vivir en sociedad, es decir, de estar en compañía del resto de otros seres humanos. Esto nos lleva a la creación de instituciones como las jurídicas y las políticas que se encargan de la regulación de conflictos. Y la segunda característica se trata de nuestra capacidad de construir representaciones, que se definen como la compilación de nuestro conocimiento sobre el mundo para actuar en la realidad y nos permite entenderla. Un ejemplo de representación sería si yo le pregunto a distintos grupos de personas que permanezcan a distintos grupos de culturas qué opinan sobre la homosexualidad o sobre la monogamia. Cada uno de ellos me va a dar su opinión en base a la construcción de sus representaciones. Entonces, estas representaciones son compartidas por los seres humanos, forman parte de nuestra cultura y es lo que nos permite facilitar nuestras relaciones sociales. Y somos capaces de tomar conciencia por nuestra metacondición. Ahora bien, ¿de dónde surgen las representaciones? ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿Cómo se forma el conocimiento? Existen tres teorías que intentan explicar estos interrogantes. La primera se denomina empirismo, que sostiene que todo nuestro conocimiento está en el exterior, es decir, en la sociedad, y a través de la experiencia nos apropiamos de ella. Esta teoría sostiene que nacemos con una mente como si fuese un pizarrón en blanco, como una tabula rasa, sobre la que se escriben el resultado de nuestras experiencias. Sin embargo, esta teoría presenta limitaciones porque no explica cómo surgen los nuevos conocimientos o la diferencia de concepciones entre individuos que se les enseña lo mismo. La segunda teoría se denomina innatismo, que sostiene que nacemos con un conocimiento sobre el mundo. Pero nuevamente esta teoría también presenta limitaciones porque evita explicar cómo surgen estas habilidades o conductas que son supuestamente innatas. Y en tercer lugar tenemos al constructivismo propuesto por Jean Piaget, que sostiene que nacemos fundamentalmente con disposiciones que nos permiten recibir información y actuar sobre el mundo. Gracias a ello vamos a poder interactuar con nuestra realidad, lo que va a permitir construir tanto nuestro conocimiento sobre el mundo como nuestra propia mente. Entonces, para Piaget, el conocimiento es el resultado de la interacción continua entre el sujeto y la realidad que lo rodea. Así, a través de esta interacción con el ambiente, vamos construyendo esquemas de acción que nos permiten actuar sobre la realidad. Al actuar sobre la realidad, el sujeto la asimila y la modifica, pero al mismo tiempo se modifica él mismo, es decir, se acomoda, porque aumenta su conocimiento. Por eso se dice que siempre vamos a ser sujetos activos en la formación de nuestro conocimiento. Un ejemplo de asimilación sería un niño que ve por primera vez a una cebra y lo nombra erróneamente como un caballo, es decir, el animal más familiar a su orden de la experiencia. Y un ejemplo de acomodación sería el mismo niño que contempla la cebra por primera vez, se le explica que es otro animal, que es un caballo, y el niño incorpora ese conocimiento incorporando un nuevo aprendizaje. Bien, siguiendo la teoría piagetiana, el autor va a proponer a dividir el desarrollo en diferentes estadios o etapas. Cada una de estas etapas se caracteriza por un tipo de pensamiento diferente y cada uno es resultado del anterior, excepto por el primero. Y cada estadio da las bases para el siguiente, excepto por el último. Bien, solo podemos hablar de estadios si se satisfacen las siguientes condiciones. Primero, que es necesario que el orden de sucesión de las nociones sea constante. En este aspecto, por ejemplo, va a influir la cultura.
Entonces, no se habla de cronología, sino que se habla de sucesión, es decir, una serie de características intelectuales que se presentan a todos los individuos de una misma cultura. En segundo lugar, los estadios deben presentar un carácter integrativo. Es decir, cada estadio se caracteriza por una nueva coordinación de los elementos provenientes de los procesos del estadio anterior. Y por último, cada estadio se caracteriza por una estructura de conjunto. Por ejemplo, la agrupación será la estructura característica del nivel de las operaciones concretas. Bueno, vamos a describir en grandes rasgos las características de cada estadio. Bueno, en el estadio sensorio-motor es el estadio anterior a la aparición del lenguaje, en donde los sujetos se limitan a actuar sobre la realidad sin disponer todavía de las formas de representación diferenciadas. Es decir, la comprensión del mundo va a suceder por nuestras interacciones motoras y sensoriales con los objetos. Por ejemplo, el bebé para conocer el mundo se va a llevar toda la boca y esa va a ser su forma de interactuar con el ambiente que lo rodea. Por otro lado, tenemos el estadio del pensamiento concreto, que se divide en el subestadio preoperatorio y de operaciones concretas. Bueno, en este estadio ya los sujetos adquirieron las formas de representación simbólica y entre ellas el lenguaje. Se divide en dos partes, la primera que se caracteriza por una inteligencia intuitiva y un pensamiento egocéntrico, porque ese niño no va a conocer otro punto de vista más que el que tiene de sí mismo. Y el segundo subperiodo, que ya aparece en las lógicas de clases y relaciones, aparece la conservación y también será capaz de llevar a cabo operaciones reversibles. En el último estadio, que es el del pensamiento formal, y es en el estadio en el que nos encontramos todos, ya adquirimos la capacidad de razonar no solo sobre lo real, sino también sobre lo posible, lo que nos permite el acceso al pensamiento científico. Bueno, dicho esto, para finalizar el capítulo 1, los invito a leer la historia de la psicología del desarrollo, que está muy clara en el capítulo de Delval y Madruga. Bien, ahora vamos a hablar del desarrollo biológico y motor, que es el capítulo 2 del libro Psicología del Desarrollo. En primer lugar, debemos aclarar que el desarrollo biológico comienza con la concepción, es decir, desde el momento que un espermatozoide fecunda al óvulo. Dicho esto, vamos a pasar a explicar el desarrollo prenatal, que se divide en 3 periodos, que es el periodo germinal, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo germinal abarca las 2 primeras semanas después de la fecundación, donde el cigoto va a iniciar el proceso de la división celular mediante la mitosis, que va a acabar con la formación del cuerpo humano entero. En segundo lugar tenemos el periodo embrionario, que va desde la 3ª semana hasta la 8ª, donde se desarrollan los órganos y los principales sistemas del cuerpo, el nervioso, el respiratorio y el digestivo. Existen 2 principios que guían el desarrollo, que es el próximo distal y el céfalo-caudal. La ley de céfalo-caudal significa que el desarrollo sigue una orientación que comienza por la cabeza y luego se va extendiendo progresivamente hacia los miembros inferiores. Y la ley del próximo distal significa que también el desarrollo sigue una dirección desde el centro a la periferia, es decir, que primero se desarrollan los músculos más cercanos al tronco y luego continúa hacia las zonas más alejadas. Bien, por último tenemos el periodo fetal, que abarca desde la 9ª semana hasta el nacimiento, y en donde se producen cambios muy visibles en el feto en el nivel externo e interno. Bien, ahora vamos a hablar del desarrollo físico, que como vemos en la diapositiva es producto de la interacción entre el niño y su entorno. El crecimiento de los bebés va a continuar con los patrones cefalocaudal y próximo distal que describimos anteriormente en el desarrollo prenatal, y de esta manera se podría decir que el crecimiento del bebé se caracteriza fundamentalmente porque progresa de la cabeza hacia los pies. El principio próximo distal hace que el desarrollo se dirija de las partes centrales del cuerpo hacia las externas. Así, por ejemplo, el tronco se desarrolla antes que las extremidades, y de la misma manera los brazos y las piernas se adelantan a los dedos y las manos.
Como vemos, estos dos principios dirigen el desarrollo antes y después del nacimiento. Bien, ahora por último vamos a hablar del desarrollo psicomotor, que es de vital importancia para el desarrollo del lenguaje emocional y social. Es la manifestación externa del sistema nervioso central, se divide en dos categorías, la locomoción, el desarrollo postural y la aprensión. Respecto a la locomoción y el desarrollo postural, vamos a decir que son las habilidades motoras gruesas. Al principio el bebé tiene una serie de movimientos estereotipados que no tienen objetivo alguno, como por ejemplo dar patadas, y eso va a ir desapareciendo progresivamente ya alrededor de los 5 meses, donde también va a ganar más estabilidad en el cuerpo. Ya también alrededor de los 8 o 9 meses va a ser capaz de gatear, lo que le va a facilitar el alcance a los objetos y también va a facilitar el contacto con las personas que los rodean. Con respecto a la aprensión, vamos a decir que son las habilidades motores finas. Inicialmente el movimiento de las manos del bebé se produce como un acto reflejo, y hacia los 2 meses podemos observar que los bebés tratan de agarrar los objetos con el puño en vez de con la mano abierta. Ya a los 4 o 5 meses el bebé es capaz de agarrar los objetos con las manos abiertas. Posteriormente, ya hacia los 9 meses, el bebé muestra gestos rápidos, ágiles y precisos a la hora de alcanzar los objetos. Ya por último, en torno a los 12 meses, los bebés exploran todo lo que tienen a su alcance a través de la manipulación con sus manos. Por último, a partir del segundo año se empieza a observar el desarrollo motor en su conjunto, es decir, se combinan las habilidades motoras gruesas, que pertenecen a la locomoción y el desarrollo postural, y las habilidades motoras finas, como lo es la aprensión. Bueno, hasta acá la explicación del capítulo 2. Los invito a que sigan leyendo y que sigan profundizando con la lectura.